Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa abierta a todas las personas de bien, y como aquí solo viven personas de bien, pues abierta a todo el mundo. Esto es un lugar, nuestro presidente le dice un rinconín de Asturias. Yo quiero engrandecerlo un poco más, no quiero dejar el rinconín. Esto es un lugar importante para Asturias, para los asturianos y los amigos de los asturianos. Se ofrecen muchos actos. Los actos que se ofrecen en este salón son abiertos a todo el mundo, socios y no socios. Bueno, los reuniones musicales, si alguien ha venido a alguno, a los no socios se les cobra un euro. Es la única diferencia. Por lo demás, todos los actos que se ofrecen, y son muchos, el Centro Asturiano está muy implicado en los temas culturales, también lúdicos de vez en cuando, porque tiene que haber un poco de todo, y todo bueno. Y el que viene aquí, desde luego, culturalmente puede salir satisfecho porque son temas de alto nivel, de mucho contenido, y naturalmente creemos que estamos realizando una labor importante. No es para que nadie nos pague nada, porque nosotros trabajamos altruistamente. Claro, esto tiene muchos gastos y tenemos que vivir de algo. Vamos, el Centro Asturiano tiene que vivir de algo. Vive de los socios, porque antes teníamos ayudas de las instituciones, de las administraciones. Eso se acabó con esta crisis tan profunda y prolongada, se acabó. Y ahora vivimos casi exclusivamente de los socios y alguna ayuda que podamos recibir, pero de particulares. La situación es un poco difícil, no obstante queremos que esto se proyecte al futuro y que en el siglo que viene tenemos 135 años. El día 2 de octubre, hace unos días, se cumplieron los 135 años de esta entidad. Ya tiene una experiencia, un recorrido, pero quisiéramos que los que vivan en el próximo siglo y el otro, esto siga, porque para Asturias es importante, es una forma de mantener, cultivar y proyectar hacia el futuro lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, como son bailes, canciones y otro tipo de cultura que Asturias tiene mucha. Asturias tiene mucho que ofrecer y ojalá sepamos ofrecerlo bien, en buen tono y en buen nivel, y los que nos sucedan que lo hagan mejor todavía. Y bueno, hoy pues tenemos un tema que parece que está así como muy lejos, por aquello de marca España y China. China está muy lejos, pero alguien nos la va a acercar, nos va a sentir. Yo no estoy nunca en China, no es que me recuerde nada, porque será descubrirlo todo. Y ese alguien es don Ignacio Betancourt, que se fue a China, creo, de la mano de esta gran empresa asturiana, Alsa, con un cometido importante, que era negociar con los chinos, negociar líneas, que creo que además consiguió muchas, y no debe ser un tema fácil negociar con los chinos, porque no debe ser fáciles de convencer. Tienen una cultura, tienen su cultura y hay que aceptarla. Y naturalmente el que va a un sitio tiene que aceptar aquella cultura, no podemos imponer la nuestra. Si acaso con el tiempo podemos introducirnos y dejar un sello de nuestra propia identidad. Hace muchos años, Ignacio, en la catedral de Betín, vio un motivo de la Virgen de Lourdes, sería una imagen, y él sintió un poco de sana envidia, aunque es muy difícil que a la envidia le podamos llamar sana. Bueno, sintió deseos de que la Virgen de Covadonga estuviese allí, y trabajó con denuedo, porque claro, también vuelvo a decirlo, que tiene que convencer a un pueblo, a unos políticos, que a lo mejor nuestras costumbres, nuestras religiones la ponen en entredicho,
Y me parece que además, después de conseguirlo, lo ha conseguido con una monja, creo que era china, aunque se llamaba con nombre español. No me acuerdo muy bien, que por aquí me parece que estaba escrito. En fin, se llama como hacen ahora los niños, los estudiantes, en los colegios en España, como tienen un nombre muy raro, se llaman todos por un nombre español. Ella aquí también tenía un nombre español. Y allí creo que sí, que la imagen lo ha conseguido, es uno de sus logros. Y bueno, parece que ha habido personas importantes de los gobiernos chinos que la han visitado con cierta asiduidad. Y como que tiene que hablar de este tema, porque para mí va a ser un tema apasionante, creo que para los demás lo será también, entonces, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al que sabe de ello y el que nos va a contar. Bueno, por aquí, aparte de todas las personas que he saludado, encantado de saludarlos a todos, me reencuentro con Felipe Cosme Castañedo. Bienvenido. Yo tengo un recuerdo de esta familia, y esto, perdonadme esta licencia, desde el abuelo Secundino. ¿Le conociste? No, yo no lo conocí. No lo conociste. Era pues, un pionero, un buen hombre que tenía una gran visión comercial, y él ya tenía su línea, la línea entre Cangas del Narcea y Villablino, la tenía hace muchísimos años, con autocares bastante buenos, por no decir buenos, y luego el hijo Pepe Cosme Adelaida, pues no sé si impregnado de esa influencia paterna, pues adquirió ALSA, Autocarros Luarca, Sociedad Anónima, ALSA, y llegó con esa expansión tan tremenda que llegó hasta China. Os felicito, habéis hecho una gran labor, y aunque el tema hoy sea a lo mejor distinto, pues sí me quería mencionar. Yo recuerdo a tu abuelo en Oviedo, en el campo San Francisco. Yo era un niño y él era un hombre mayor, tendría, pues, qué sé yo, 60 y tantos años en aquel momento. A Oviedo él no iba de paseo, iba a asuntos de negocios. Me encontró en el campo San Francisco, me conoció, se sentó conmigo un rato, nos fuimos a tomar café, en fin, bueno, un trato como si fuésemos dos personas de igual a igual. Tengo un gran recuerdo de él. Y nada más, simplemente ceder la palabra a Ignacio Betancourt para que nos comente lo que quiera. Gracias. Bueno, pues lo primero, agradecer al vicepresidente del Centro Asturiano por las palabras que nos acaba de dirigir, personalmente por el buen trato que me dio. Creo que esto, lo primero que se debe hacer aquí en estas cosas es presentarse. La verdad es que la mitad de las personas que hay aquí ya me conocen bien, no necesitaría yo ningún tipo de presentación, pero para los que no, decirles que me llamo José Ignacio Betancourt Colubi, que soy natural de Cangas del Narcea, igual que el vicepresidente, y que a pesar de este aspecto tan bueno que tengo, pues ya cumplí 70 años. Estoy aquí atendiendo a una petición del presidente del Centro Asturiano de Madrid, con el que tuve la oportunidad de hablar en otra conferencia que se hizo aquí antes, un compañero también de ALSA, y con el Centro Asturiano de Madrid, desde el Centro Asturiano de Pekín, que fundamos en las Navidades de 1994, siempre tuvimos una relación fructífera y fluida, y de vez en cuando les mandábamos pues, cosas que nos pedían, como son periódicos para las exposiciones o algún tipo de cosa parecida. Entonces, ese día estábamos ahí tomando unos vinos y entre vino y vino me dijo: oye, ¿por qué no das tú una charla sobre cosas de China? Y claro, ya sabéis que el vino pues ayuda a tomar decisiones rápidas, ¿eh? Y entonces le dije que sí, yo no sé si acerté o me equivoqué.
Me han presentado como la persona que va a dar una conferencia. Y yo creo que para que se pueda producir ese fenómeno de una conferencia, lo que hace falta es un conferenciante. Y no estoy yo muy seguro de que tenga las condiciones para que se le pueda atribuir tal condición. Por tanto, si entre lo que yo digo aquí y una conferencia hay algo parecido, vamos a achacárselo a la casualidad, más que a las condiciones personales de conferenciante, que, como digo, no las tengo. Pero dicho esto a forma de modestia, que es con toda probabilidad, con toda seguridad, la forma más sutil de la inmodestia, lo que sí puedo decir es que yo puedo hablar algo de China por los 18 años que pasé allí trabajando, como muy bien dijo el vicepresidente, con la empresa ALSA y teniendo que estar tratando permanentemente en contacto con los chinos. Por tanto, lo que yo diga no van a ser palabras de ningún erudito o ningún estudioso. Van a ser palabras sencillamente de una persona que sobre el terreno conoció a un pueblo, conoció sus aptitudes y conoció un poco de una historia olvidada, que es aquella que nos ha colocado a los españoles como primeros conocedores de China durante más de 2 siglos, en el siglo XV, el siglo XVI y XVII. Eso sucedió en el momento en que fuimos a colocar la imagen de Covadonga, que hay también una anécdota. A mí me llevaron a una sacristía allí para tratar con los clérigos de allí este proyecto que teníamos, y lo primero que veo al entrar en la sacristía es un gran crucifijo y un texto en chino encima de él. Y yo le pedí al intérprete que me lo leyera, a ver lo que decía de Jesucristo. Y lo que decía era, dice, voy a leerlo, dice, mira, ahí dice que la República Popular, ¿cómo es? Decía él, acepta y permite todas las religiones y los cultos, pero siempre tienen que estar sometidos a los dictámenes del Partido Comunista. Es decir, Dios por debajo del Partido Comunista. La cuestión es que, al margen de todas estas cosas curiosas, lo que sí empezaron, y es una de las características de los chinos, de las que hablaremos luego, a darnos tiempo. No, tienen que venir, hay que preguntar lo mismo. Es que hay que preguntar al presidente del barrio, de la zona del barrio, a ver si es posible. Es que hay que preguntar al líder del Partido Comunista. Es que, y entonces nos daban tiempo y tiempo y tiempo, y no había forma de conseguirlo. Por fin, un día que venía yo para España de vacaciones, poco antes dijeron, pues tal día, el 6 de agosto, me parece, el 6 estaba en el 2 de julio, ese es el día en el que se va a poder colocar la imagen. Yo llegué a Asturias y lo comenté con el padre de Felipe, para ver si hacía mecenazgo, lo hizo, por supuesto, y allí compramos una imagen de la Virgen de Covadonga que en Oviedo fue bendita por el obispo emérito de la diócesis de Oviedo, que era un cangués, no me acuerdo, Atilano. Entonces ahí que nos la bendijo, y aquí vino acompañándome conmigo en el avión hasta China, no ocupaba asiento. Y dije, ¿cómo lo vamos a cobrar? La Virgen un asiento. Y entonces, pues, una vez llegados, ese día 6, que era un domingo, yo avisé a la colonia de españoles que había allí porque se iba a colocar la imagen de un poco tiempo, incluso llevé unas partituras de música sobre aquello de que bendita la reina de nuestra montaña, estaba bonito, bueno. Que por cierto, hay que decir una curiosidad, la Virgen de Covadonga no es la patrona de Asturias, la patrona de Asturias es Santa Gloria. La Virgen de Covadonga es la patrona de la diócesis de Oviedo. Pero sea como fuera, y sin entrar en esta cuestión de categorías, vamos a dejárselo eso a los políticos. Lo importante es que la Virgen de Covadonga representa un poco el sentir, el espíritu religioso de todos los asturianos, y por eso nos parecía que era lo lógico que estuviera allí. Pues entonces, ese día 6, yo avisé a la colonia, como era domingo, habían salido la mayoría del sábado, y fueron bien pocos por ahí. Fue el embajador de España, muy amable,
y otros dos más. Ahí nos encontramos con un coro de chinos cantándonos esto que no sabían pronunciarlo en español, y hubo que colocar la imagen allí. Después me enteré de algo que yo no sé hasta qué punto es verdad o no es verdad. Y es que en ese mismo día llegaron dos personajes importantes. Por un lado, la Virgen de Covadonga, y por otro, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues los chinos siempre son habilidosos y buscan siempre referencias para contestar, y para contestar poniendo algunos ejemplos. Parece ser, no, así fue, el presidente de los Estados Unidos iba en las conversaciones que tenía con los chinos a hablar de muchas cosas, y entre ellas los derechos humanos. Y entre los derechos humanos, los derechos religiosos. ¿Por qué los derechos religiosos? Porque en el caso de la religión católica, ahí hay varias confesiones en China, aunque los chinos no tienen una religión, son de religión animista, pero ahí están presentes la Iglesia católica, los musulmanes y los budistas, fundamentalmente. Y en el caso de los católicos, desde que los comunistas ocuparon el poder en 1949, rompieron las relaciones con el Vaticano. Por tanto, hay dos iglesias. Una sería la Iglesia Católica de los pueblos de China, que es la oficial y la que se permite, y otra que está soterrada, que es la que tiene relaciones con el Vaticano. Al decir soterrada es, digamos, catecumenal, están en las catacumbas haciendo sus misas escondidos. Yo estoy seguro de que eso de escondido es nada, porque con la policía tan potente que hay allí, que todo lo investigan, seguro que saben dónde están y dónde hacen las misas y dónde... Pero no hay nada. En el fondo hay dos. Y entonces en el discurso ese de Clinton estaba un montón de cosas, y al hablar de los derechos religiosos, parece ser que los líderes del partido que estaban atendiéndolo allí le dijeron: hombre, aquí este es un país donde todo es posible, esto es libre de la religión, usted no dice eso. Mire, hoy hay unos españoles que están poniendo la imagen ahí en la Catedral de Pekín. Así que fíjate que la Virgen de Covadonga, la primera buena acción que hizo fue convencer al presidente de los Estados Unidos, y es que lo convenció de que la libertad religiosa en China era una cosa fácil, posible y breve y natural. Bien, pues entonces se coloca ahí esa imagen, y es en ese momento cuando al hablar con los sacerdotes de allí me explican que en esa catedral del sur de Pekín fue el lugar donde se fundó la primera misión católica en Pekín, consentida por el emperador Guanli, sobre 1600-1601. Y nos dijeron que allí estaba el jesuita Matteo Ricci, y otro cura que había allí me dice, y además un español, un tal Diego de Pantoja, que estuvo con él aquí y estuvo 17 años cuando Ricci se murió 10 años después. Y efectivamente, yo salí a ver un poco en el frontispicio de la catedral. Ahí estaba una imagen de Matteo Ricci, sin embargo, de nuestro Diego de Pantoja, que tanto monta tanto, luego hablaré un poquito de él y veréis lo que él, si no lo conocéis, lo que él hizo y lo que hizo con los chinos. Sin embargo, nuestro Diego de Pantoja no estaba. También había una virgen que era la Virgen de Lourdes. La habían llevado antes de la Revolución. Bueno, empezamos por poner a Santina, que fue la primera imagen religiosa que se permitió después de la constitución de la nueva China, la China comunista, y fue la primera imagen que se consiguió poner allí. En una cosa fuimos los primeros. Luego empezaron a aparecer allí polacos, italianos, franceses, que ya llevan cada uno, tenemos una vez que ya no se podía. Ya estaba ahí la Santina y no nos dejaba entrar. Eso lo que hizo fue picar un poco mi curiosidad acerca de por qué resulta que teniendo nosotros el Diego de Pantoja, ¿por qué no estamos nosotros también aquí en la iglesia? Y empecé a investigar un poquito, y fue donde me di cuenta que la presencia española en China fue importantísima en el siglo XVI, la más importante de Europa. No había otro país que tuviese tanto conocimiento como nosotros, y yo la explicaré. Por una parte, la marca España. Por otra parte, China. Vamos a recordar un poquito lo que es China, aunque ya
todos lo sabéis, pero vamos a refrescar un poco la memoria. China es el segundo país mayor del mundo, con 9.500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que quiere decir que es como 20 veces España. Primero está Rusia, que es mucho mayor. Y luego los Estados Unidos, que ahí se andan discutiendo si son un poco mayores o menores, en función de si en China se cuenta la isla de Taiwán, o en función de si los Estados Unidos cuentan territorios terreno que no están incluidos como Estados Unidos, sino que son como dependencias de los Estados Unidos. Es el segundo país más grande del mundo. Tiene una densidad por habitante de 144 habitantes por kilómetro cuadrado. Para hacernos una idea, España tiene 93 y los Estados Unidos tienen 35. La densidad no es baja, pero no es mucha. Tiene 1.400.000 habitantes. Quiero decir que 1.370.000 y tantos, pero yo creo que 1.400.000 porque contar a todos los chinos eso debe ser tarea y hay muchos que andan por ahí perdidos por las aldeas y por eso no es. Y luego tiene predominantemente la etnia Han, hay diferentes etnias que es la que predomina actualmente entre la población china. La etnia Han es la etnia que se constituyó, se fundó entre los ríos Yangtze y el río Amarillo. Ahí se crea todo el tinglado de la etnia Han, que cuando los españoles llegamos allí por primera vez, primero llegaron los portugueses, por cierto, era la época de los Ming, vinieron los Qing en 1640, que eran de Manchuria, del norte de China. La renta de China, que actualmente es, bueno, no está mal, para un país tan grande, está en 7.198 euros. Según he leído recientemente, yo tenía otros apuntes antes que eran de menos, pero eso está creciendo muchísimo. Y esa renta, pensemos que en España andamos por los 28.000, nos da una idea de cómo estamos unos y otros. Y luego, sin embargo, no está bien distribuida. Bien distribuida sería de que hubiera todo fuera igualitario, eso que se pretende en España, que va a ser muy difícil, y allí es imposible. Porque, siendo así, es el segundo país del mundo que tiene más megamillonarios. Millonarios se entiende todas aquellas personas que acumulan bienes por valor de 1.000 millones de euros. Es el segundo país. Y Pekín es la primera ciudad que tiene más megamillonarios del mundo. De hecho, yo tenía un contacto con los alemanes, la empresa Alsa le compraba muchos autobuses, y ellos decían que de las marcas superiores de alta gama habían vendido más coches en Pekín que en el resto del mundo. Lo mismo los italianos con los Ferraris, y lo mismo cualquier marca de vehículos que haya por ahí por el mundo. Yo no conozco un poco, yo llego a López y no voy mal para allá, pero esos coches están rodando por la ciudad de Pekín, como nosotros vamos por aquí con un 850. Me parece que es normal, ¿no? Los 850 era de la época nuestra, bueno, con uno de estos que hay ahora. Aún así todo, siendo, como decía, un país comunista, yo creo que es un país comunista en el que ahora ya no hay comunistas, no hay ningún chino quiere volver a ese sistema. Lo que tiene el comunismo es que allí es el Partido Comunista quien maneja el país, y la política es absolutamente, la política económica es absolutamente capitalista o absolutamente liberal. Ellos necesitan comprar fuera, fundamentalmente trigo, cereales, que están comprando sobre todo los Estados Unidos, y el porcentaje de terreno cultivable
de esos 9.500.000 metros cuadrados es escasamente el 9%. Con lo cual, recientemente han comprado terrenos en Ucrania para poder plantar allí el maíz, el trigo, todo esto, y cubrir un poco las necesidades de una población en crecimiento, y no solamente en crecimiento en el número de habitantes que trataron de pararlo hace poco, con aquellas leyes de un solo hijo, que ahora han vuelto y se han dado cuenta de que la población, a medida que tenía más medios, que había mejores condiciones económicas, había mejor sanidad, la población crecía de tal manera que si hubieran seguido con la política de un hijo, no habría quien sustentara el país dentro de 20 años. Ahora han vuelto a permitir un segundo hijo. Eso del primer hijo y del segundo hijo en China era una cosa que se llevaba muy a rajatabla, ¿eh? No se permitía a los matrimonios, y el que tenía que incurrir en esa falta le ponían, no falta como aquí, sino que iba a tener serios problemas. Recuerdo que en una ocasión en la que se celebró en Pekín la conferencia de la mujer, pasaron algunas cosas muy simpáticas. Cuando iban llegando los aviones, una de las cosas que pasaba es que muchas de estas feministas pues exageradas, ¿no?, llegaron y querían bajar y se desnudaban para bajar por ahí, una cosa que en China se hace. Entonces los chinos, sabedores de eso, pusieron un túnel así, ¿no?, para que bajaran por allí, y nada más al salir del túnel unos autobuses, y los autobuses los llevaron afuera de Pekín, que decían que era la residencia. Entonces ahí llegaron no sé cuántos desnudos por ahí. Pero pasó un fenómeno curioso, que fue que la señora Clinton, la actual aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, en las charlas que dio, quiso dar una charla rimbombante, y dijo que, bueno, que lo que no se puede hacer es a las mujeres impedirles tener los hijos que quieran. Eso es una auténtica barbaridad, y que las mujeres tienen que tener libertad, entre otras cosas, para elegir el camino que quieran, tener los hijos que quieran, etcétera, etcétera. Y eso suena, pues una declaración de principios que parece que suena muy bien. Al día siguiente le tocó hablar a la representante china, y esta mujer le dijo que el gobierno chino había escuchado con mucha atención lo que ella le decía, que lo entendían, que lo aceptaban, que les parecía muy bien, pero tenían un problema que le querían preguntar a ella o a los Estados Unidos. Si seguimos teniendo más de 2 hijos por unidad familiar, dentro de 10 o 15 años, en vez de tener 1.300 millones de habitantes, vamos a tener 2.600. Si nos explican cómo nos alimentamos o nos mandan el alimento, desde mañana está cortada esa prohibición. Parece ser que la señora Clinton no supo contestar muy bien. Y entonces, pero aún así se han encontrado con ese problema, y es que demográficamente China crece mucho, la población envejece y no tiene jóvenes que sustenten eso. Algo parecido a lo que nos pasa aquí a nosotros por allí, de una manera mucho más agravada, ¿no? Y ahora vuelven a eso. Dicho esto, habría muchas cosas más que decir, pero yo empecé por decir que yo no soy un estudioso de estas cosas, y a lo mejor me metería en camisa de 11 varas, aunque tengo un buen cuerpo, igual yo la soportaba, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas. Y además creo que no hace falta. Vamos a ver cómo son los chinos, un poco, a ver cómo son los chinos, cómo son esas personas con las que vamos a tratar después. Vamos a decir que los chinos es un pueblo que funciona desde hace 2500 años apoyándose en las 4 patas que un filósofo llamado Confucio, que vivía en la provincia de Shandong, marcó para dar cohesión tanto a los reinos distintos que pululaban por China como a esa sociedad. Y las 4 patas confucianas son: la primera, la supeditación al líder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los chinos tienen un sistema piramidal, y el líder es el que manda y el que decide todo, y le van a obedecer en todo lo que el líder diga. Ojo, que esto es importante tenerlo en cuenta, estas 4 patas, porque luego cuando vamos a trabajar o vamos a transmitir
nuestra forma de entender una empresa o trabajar en una empresa, es muy importante saber la idiosincrasia de los chinos, que nos va a ayudar mucho. Es decir, allí el director de una empresa no va a tener nunca problemas de mandar, siempre le van a obedecer, siempre. Los chinos dicen, estas cosas de la democracia, de votar, y eso es cosa de los occidentales. Yo, aquí quiero yo votar, y con esto no voy a ningún lado. Yo lo que quiero es una persona que me mande. Y una persona que me mande a la que yo voy a obedecer, seguro. Pero ojo, que me mande pero que me cuide. Tampoco vale todo. Esa es la filosofía de ellos en cuanto a la primera pata. La segunda es el respeto a los ancianos. Algo que los que estamos aquí hace unos 20 o 30 años sabíamos que era idiosincrasia también de la sociedad española. Ahora los ancianos, recientemente estuve escuchando a una lideresa de estas que hay por ahí nuevas que decía que, hombre, que para unas votaciones lo ideal era que votara la aprobación por menos de los 45 años, porque eso era lo importante y lo bueno para nuestro país. O sea, que tú y yo estamos fuera, no podíamos votar. Y algunos de los que están por ahí, me parece que tampoco. Entonces, ellos eso no... El respeto a los ancianos y tiene una importancia vital también a la hora de tomar contacto de empresa con los propios chinos. Allí es más importante, a la hora de encontrar un socio de una empresa, si es que haces un joint venture, como vas a trabajar allí, que tengas canas y que tengas títulos. Es decir, a diferencia de que ahí va un joven que hizo una carrera en Harvard, otra en Cambridge, 5 másteres y habla 3 idiomas, pero como tenga 30 años, jodido, ellos no quieren hablar con eso. Ellos quieren hablar con un paisano que tenga canas. Basa todo en eso. El que tiene canas, a lo mejor no tiene muchos conocimientos, pero tiene experiencia. Yo quiero hablar con este. Por tanto, la segunda pata de los ancianos es importante porque alguien va a hacer una cosa allí, a trabajar en una compañía, más que trabajar, o a crear, montar ahí una compañía, y como vaya con un súper experto de estos, no le vamos a hacer caso. La tercera es el apego familiar. La China es una sociedad basada en familias, pero en familias que tienen y determinan el carácter y la forma de ser de la persona que se integra en esa familia o que nace en esa familia. Hasta el punto de que cuando a un chino, a ti te preguntan de dónde eres, tú dices, yo soy de Cagas de Narcea. Yo. Otro, ¿dónde eres? Yo soy de Madrid, soy de Valladolid. Pero a lo mejor es una persona que ha venido aquí a Madrid o que ha ido a Cagas de Narcea. Su familia es, en vez de ser de Madrid, es de Zaragoza, pues yo soy de Zaragoza. Es decir, en principio dice, soy de Zaragoza viviendo ahí. Ya no te contestan, no, es que yo soy madrileño, es que yo soy... No, yo soy de Zaragoza, mi familia todavía viviendo ahí veis un poco el apego y la cohesión de la familia. De todas maneras, la sociedad nuestra es muy parecida a la China en tanto en cuanto nosotros estamos, si no se rompe, porque todo parece que va por otros caminos, tanto en cuanto tenemos mucho apego a la familia, somos muy amantes de la familia, y yo creo, y ellos creen, y creo que todos creemos que es una cosa muy buena. La última es el ensalzamiento de la relación de amistad. Esto de la amistad, vamos a ver cómo lo explico para que se entienda bajo el punto de vista de los chinos lo que es tener un amigo. Yo tengo muchos amigos, aquí hay un montón de ellos, y me satisfago de que todos sean mis amigos. Los chinos no tienen muchos amigos, pero de vez en cuando tienen un amigo, y ese amigo, si es de sangre, se ha mezclado sus sangres, ese amigo tiene muchísima más relación entre ellos que la relación familiar. Voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Xiamen, que está en el este de China, el central, es una ciudad próspera, fue próspera, un puerto donde había los consulados por donde entraban los navíos europeos a China, ya en 1700 y pico, 1800, y entre los consulados había el consulado español, que es otra de las penas, que se convirtió en un hotel, y fue el primero. Y mantiene la capilla, entonces había una capilla, y ahora pues se ve bonito el consulado francés, el consulado inglés, el resto es un hotel.
Pero bueno, dicho esto, aquello era próspero. ¿Y por qué era próspero? Era próspero porque había un corrupto terrible, un corrupto que te permitía entrar por ese puerto todo lo que quería, vendía y compraba a quien fuera, pero al mismo tiempo la ciudad progresaba. Y la ciudad, doy fe de que todos los ciudadanos de allí tenían un nivel de vida superior al resto de los chinos, y vivían muchísimo mejor, y todo muchísimo más cuidado. Pero no voy a defender yo al corrupto. Lo que sucedió es que en un momento determinado, y viendo que aquello estaba cogiendo un volumen tremendo, la corrupción, ya era un nombre que ya no le quedaba pequeña esa ciudad, y hablamos de que una ciudad que debe tener unos 5 millones de habitantes, tal vez mayor que Madrid, pues este hombre, el gobierno central, al que compraba permanentemente, llegó un momento que dijeron, bueno, esto no puede ser así, hay que parar. Por mucho que se maneja allí, no podemos tener un corrupto tan grande. Los corruptos más grandes tienen que estar en el gobierno. ¿Cómo va a ser esto? ¡Qué bueno! Os reís, pero es que los corruptos de aquí son, al lado de los corruptos chinos, aprendices. Bueno, pues entonces prepararon una reunión de gobierno, prepararon un grupo especial que iba a ir a cogerlo, de los geos, de no sé qué, no sé cuánto y tal y cual. Y cuando llegan, este ya se había fugado, se había marchado. Aquello tan secreto. ¿Y cómo es posible? ¿Quién le dijo a este hombre que íbamos a hacer esto? Esto es una operación de Estado, una operación secreta. Pues dentro del gobierno tenía un hermano de sangre. ¿Tenía? ¿Sí? Mi hermano de Y sangre. el hermano de sangre prefirió caer en desgracia en el gobierno antes de no explicar a su hermano que iba a encontrarse con un problema. Así que ya veis que esa es la cuarta parte confuciana y el valor de la amistad que tiene para los chinos. Por ejemplo, yo tengo aquí muchos amigos muy buenos y muy queridos, pero me parece que hasta ese punto no. Bueno, dicho esto, y hablando así un poquito de los chinos, vamos a ver el porqué de nuestras relaciones con los chinos y por qué la marca España. ¿Qué es la marca España? La marca España es ni más ni menos que un ente gubernamental que se crea en 1960 y tantos, creo, no lo recuerdo, cuya finalidad es promocionarlos en el extranjero, promocionarlos en todas las actividades de esta vida y de todo lo que hacemos, tanto económica como culturalmente como socialmente, es decir, darnos a conocer. Como están funcionando las cosas en el mundo, hoy día las relaciones son exclusivamente, prácticamente y cada vez más relaciones económicas. No hay de otro tipo. Yo me gustaría que hubiera también relaciones culturales, porque dos pueblos que únicamente se conocen por lo que comercian, no se conocen. Son menos comerciantes. Pero bueno, esto puede ser una fantasía. De todas maneras, sí que se les dice que tenemos muy buenos deportistas, como es verdad, sí que se les dice que tenemos muy buen vino, siempre se dice el vino, el jamón, pero lo que trata de hacer la marca España es de favorecer el comercio exterior español con el resto del país, y claro está, con China. Por tanto, lo que más que puede conseguir la marca España es explicarles a los chinos que nosotros tenemos cosas tan buenas como las pueden tener otros competidores, que hacemos muy buenos coches, como los pueden hacer los franceses, sean con Realty o sin Realty, que tenemos unas empresas de banca excelentes, que tenemos unas empresas eléctricas de primer nivel, que les fabricamos una construcción naval muy grande, que tenemos un aceite muy bueno, cítricos, en fin, todo lo que podemos. Y lo mejor que puede conseguir ante los chinos, después de todos estos descalabros que estamos teniendo de imagen, porque desde aquí no nos damos cuenta, pero fuera, la imagen esta que estamos dando en España, y no solamente por no tener gobierno, los desastres que ha habido aquí en gobierno, no voy a decir de quién, que no se enteraban que había crisis, las crisis que vinieron, en fin, todo eso nos ha deteriorado mucho de cara a estos chinos. Pero si la marca España se funciona bien, puedo decir esto, nuestro aceite es igual o mejor que el italiano, nuestros vinos son iguales o mejores que los franceses. Hay que esperar a que por lo menos nos traten de iguales. Ahora bien, nosotros tenemos un plus, un añadido, algo que puede hacer que los chinos nos vean como productores de cosas que, siendo buenas como las demás,
pueden ellos aceptar mejor. ¿Por qué? Por la relación que tuvimos en el siglo XVI. Dice un proverbio chino, pensando en ir a hacer alguna vez negocio, que si dos personas queremos hacer negocio, es necesario que antes nos hayamos comido 2 sacos de arroz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de afrontar un negocio, lo importante es conocerse, porque allí todo se hace alrededor de la mesa, de comer y de beber, licor horripilante del que voy a hablar ahora también. Y se hace alrededor de la mesa, y entonces dice, es un poco la parábola de decir, si nos hemos comido 2 sacos de arroz, es que nos hemos cenado muchas veces, es que nos conocemos, y es que una vez que pasó el tiempo y nos conocimos, seremos capaces de afrontar el proyecto de una manera mejor y segura. Eso es lo primero que choca con nuestra mentalidad, que nosotros vamos a lo rápido. Nuestro concepto es, oiga, yo no puedo perder tiempo. No, mi tiempo vale dinero. Mi tiempo vale dinero. Todas esas cosas del tiempo. Los chinos dicen, bueno, vamos a ver, cuanto más tiempo empleemos usted y yo en charlar y conocernos, mejor nos van a salir las cosas. Yo no me voy a colocar ni de un lado ni del otro, ni me corresponde, ni soy estudioso, pero lo digo porque son 2 formas distintas de ver cómo enfocamos nuestras relaciones. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los sacos de arroz, nosotros acabamos comiéndolos ya hace mucho tiempo, en el año 1540 y en adelante, cuando empezamos a llegar a las costas de China. Para eso vamos a hablar un poquito de historia, muy rápida, porque ya digo, yo no soy erudito de casi nada. Un poco del vino de Cangas, eso sí. De la sidra ya ni siquiera. Por cierto, que fuimos los primeros en tirar sidra en la muralla china, de Úpalos asturianos. Se llevaron 6 botellas de China cuando fue el presidente Areces allí a visitar la muralla, y allí que nos pusimos a tirar sidra, aquello se convirtió en un espectáculo que tiramos la muralla de China mirando y todos querían probar, y aquello. Pero bueno, vamos allá. Volvamos a eso. Hay que empezar a hablar de cuando, en un momento determinado de la historia de la humanidad y de la historia europea, los 2 países ibéricos pretendieron ir a buscar la isla de las especias a través del mar. ¿Y por qué? Porque nosotros se estaban importando ya desde los romanos y romanos montones de especias que venían fundamentalmente de la isla de Madagascar. Hablar ahora de situar una cosa en el mapa, todo lo podemos situar porque conocemos el mapa. Entonces es que no se sabía nada de dónde estaba ni Madagascar, ni China, ni Japón, ni nada de esto. Pero con la afluencia de los musulmanes en las guerras que hubo para el crecimiento del Islam y buscar Tierra Santa, cortaron esa ruta, la famosa ruta de la seda, y entonces había que buscar una ruta alternativa para poder traer todas esas riquezas y especies de ahí. En esto que se descubre América, la descubre Cristóbal Colón, probablemente el último en descubrirla, pues empezamos a ver quién la descubrió, por un lado los vikingos, por otro lado los de las islas de la Polinesia, por otro lado que se fueron los templarios, por otro lado que se fueron los portugueses. Entonces, al final, quien la descubrió fueron los españoles, que fueron los que trajeron la noticia de que habían encontrado algo que llamaban las islas de la India. Pero a la hora de salir a buscar otra ruta, y después de descubrir América, portugueses y españoles andaban tirándose el rabo unos a otros porque a ver por dónde voy yo, qué es lo que yo cojo, qué es a dónde voy, a dónde vaya, a dónde no. Y entonces empiezan a discutir para repartirse el mundo. Yo te he dicho ahora, españoles y portugueses nos repartimos el mundo en un tiempo. ¿Quién lo puede pensar ahora? Si estamos con que nos van a venir a quitar casi el país por culpa de lo que debemos. Pero entonces fue así. Y no nos poníamos de acuerdo. Y entonces hubo que empezar a hacer tratados y a ver por dónde, y tratar el meridiano, porque tú vas por aquí y tú vas por allá.
Y al final se decidió buscar un meridiano que fuera posible para repartirse la mitad del mundo hacia la derecha, hacia el este, para Portugal, y hacia la izquierda, hacia el este, para China, perdón, para España. Estoy ya con eso de China. Eso y los trienios. El asunto es que, como no se ponían de acuerdo, pues dijeron, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pues lo llevaron a la ONU. Y esto no son los trienios, ¿eh? Y me diréis, pero Nacho, tú que dices, la ONU se fundó en 1953 y estás hablando de 1500 y pico. Bueno, la ONU entonces era el Vaticano. Y el Vaticano tenía que decidir cuál era el meridiano, que era para los portugueses y que era para los españoles. Pero no es un asunto baladí esto del Vaticano, ¿eh? Tengas en cuenta que a mediados del siglo pasado, los argentinos y los chilenos discutieron por unas islas que hay en la Patagonia, en el sur, donde los terrenos no sabían si pertenecían a unos o pertenecían a otros, y decidieron llevarlo a la mediación del papado antes de llevarlo a la ONU. Yo creo que hicieron bien, porque la ONU no resuelve nada. Ahí tenemos el caso de los saharauis y España. De eso podría hablar mucho, que vivía allí 17 años, pero ahora nos toca hablar de China. Que España se dio a la ONU para resolver el problema y aún estamos ahora con el problema. Ahí el papado por lo menos lo resolvió. ¿Y cómo lo resolvió? Pues dijeron, aceptamos un meridiano, cuyo meridiano se estaba discutiendo, los portugueses tenían entonces el meridiano de Lisboa, más usado por los portugueses. Nosotros utilizamos el meridiano de Cádiz, el más usado por los españoles. También estaba el meridiano de las Islas Canarias. Y empezaron a decir, bueno, porque es que yo voy para aquí, yo voy para allá, yo voy para acá. Y al final se decidió que se cogía para coger el meridiano las islas de Cabo Verde. Con toda probabilidad, seguro, los portugueses eran más conocedores de cartas marinas y de la geografía marina, y ahí sí que nos metieron un pequeño clavo, porque al elegir el meridiano de las Azores, había que estaba... tengo aquí el apunte de las leguas que se establecían, vamos a ver si lo veo. Eran 160 leguas al oeste del meridiano de las Azores. Ahí, perdón, de las Azores se trazaría un meridiano a través del cual los españoles, desde allí para allá, tendríamos el derecho de conquistar y colonizar todas las tierras que se encontraran. Y los portugueses para acá, hacia el este. Se entiende de las tierras que no eran naciones civilizadas. Pues claro, decir que hacia el este todo es para los portugueses era decir que la propia España era para Portugal, Inglaterra, sobre todo África. Y entonces ambos empezaron a buscar una ruta para llegar a la ruta de las especias. Pero ¿en qué digo que fueron más habilidosos los portugueses? Pues que se escuetaban en discutir el lugar desde donde partirían. Que al partir de Cabo Verde, ese meridiano toca la punta noreste de Brasil. Es que Brasil hace un poquito así y abajo, ¿no? Pues eso lo corta. Y eso entraba ya dentro de lo que tenían derecho los portugueses a colonizar, a investigar. Entonces les permitió poner un pie allí y a partir de allí pues ya se ve lo que ha crecido, todo Brasil. Pero bueno, dicho esto, empiezan a buscar la ruta de las especias, de la India, y los españoles tratan de buscar una ruta hacia el oeste. Y los portugueses van por el este, bajan al Cabo de Buena Esperanza, que ya había descubierto Francisco Cabral ya antes de estos tratos, y suben y crean algunas colonias, como fue la colonia del Cabo de Buena Esperanza, la ciudad del Cabo, lo fundaron ellos, Goa, en la India, o Macao, en China. Todo esto hace que los portugueses se expandan de esa manera, y nosotros llegamos, y América nos correspondía a nosotros, hasta que se encontraron un paso para llegar a la isla de las especias, y ese paso se encontró cuando la expedición de Magallanes y antes otro llegaron al sur, a la Patagonia, y consiguieron un camino a través del cual se accedía al Océano Pacífico, y del Océano Pacífico se continuaba
hacia el oeste, y de ahí que tengamos como posesiones españolas un rosario de islas en todo el Pacífico que ahora mismo están son motivo de litigio. Incluso hay algunas que jurídicamente siguen siendo nuestras, todas las islas Marshall, las Carolinas, Carolina de las Marianas, de Mariana de Nuevo Hamburgo, las Filipinas, las Palau, todas esas, hasta Hawái, todas esas posesiones españolas. Y nos colocamos en Filipinas, cuando por desconocimiento, claro está, ese meridiano al dar la vuelta ya no nos correspondería. Sin embargo, ahí que nos pusimos. Y al ponernos ahí en Filipinas, empezamos a ver que los filipinos, someramente, pues estaban comerciando con China, traían de China muchas cosas y muchas riquezas. Y entonces se plantea la invasión de China. España quiere invadir China. Y España, que entonces era una nación que tenía unos 7 millones de habitantes, en el siglo XVI, y la ciudad más grande, más importante era Sevilla y no llegaba a los 100.000 habitantes, pues ahí de chulos nos queríamos invadir a los chinos y queríamos invadirlos en una población que se estimaba, de lo que se conocía, que ya tenía 180 millones de habitantes. Había un desconocimiento muy grande de China. Y se empieza a producir el fenómeno del intento y a mandar cartas al rey Felipe diciendo la importancia de la invasión de China, que había que prepararla. Del libro de Manuel Ollé, con el que tuve la fortuna de dar alguna charla sobre estas cosas en el Instituto de Arte de Pekín, saco uno de los datos que les decían lo que necesitábamos para invadir toda China. Ya digo que había un desconocimiento grandísimo de China. Las noticias de China, entonces tuvimos las de Marco Polo, que hay autores que incluso dudan de que siquiera si había llevado a China o había copiado todo lo que decía por ahí. Dice así, lo mandó el obispo Salvador, no, el obispo, bueno, ahora me dio el nombre, y manda la carta al rey diciendo: con menos de 5.000 españoles podrá su majestad pacificar estos reinos y ser señor de ellos, a lo menos de los lugares marítimos que en todo el mundo es lo más sustancial del señorío, y con media docena de galeras, lo sería de las costas de la China y provincias adyacentes, en toda esta mar del sur del archipiélago de la China y las Molucas, por la costa continuada y por las islas, puédense sacar de Japón, por medio de los padres de la compañía, 6 o 7.000 infantes y arqueros que son gente cristiana belicosísima y temida de los chinos como la muerte. Los japoneses siempre estuvieron siendo, ya desde entonces eran enfrentados con los chinos. Y de las Filipinas pueden llevarse 3 o 4.000 indios. Los indios llevaban ya a los filipinos porque aquello era la India, de la nación de los pintados, que llaman bizagas, que con nuestras espadas son animosos, a lo menos muy mejores soldados que los chinos, y servirían de gastadores, pero no consiste en la multitud del ejército de la victoria, que del cielo nos ha de venir bien la fortaleza, la confianza de Dios. O sea que con texto, 5.000 españoles y 50 caballos y 6 queríamos conquistar China. Se produce entonces un fenómeno curioso, y es que el rey siempre da largas a la conquista de la China. No, mire, obispo Salazar, mire, es que ahora tengo un proyecto de invadir Inglaterra, tengo que crear una gran armada. No, mire, porque tuve una rebelión en las Alpujarras, no hay dinero. No, mire, el rey quería llegar a tomar contacto con los chinos. De hecho, mandó una primera embajada a la China, fue lo primero que mandó, pero que no acabó de llegar, con regalos, cosas. Pero no se acababa de producir la aceptación de la invasión. Entonces se produce un fenómeno, y es que hay un pirata chino de nombre Li Mahong, cuyo pirata asolaba a los chinos y a todas las costas y estaba siempre robándoles pues todo lo que podía, quitándoles, y los chinos estaban locos pegándose con él, En una de estas, ese pirata se acerca a las Filipinas y los españoles, que lo ven llegar, lo ven con las naves, y cuidado con este, teníamos mejores conocimientos marítimos, mejores barcos y mejores cañones, entonces lo sitian en un río y lo vencen allí.
y los chinos querían ganar de Provencio, pero al final Beata se escapó, no se lo entregaron a los chinos. Provencio, y los chinos llegan allí y ven que tienen las naves destruidas y eso, y entonces hablan con los españoles y les dicen, hombre, muy bien, nosotros queremos ser amigos vuestros y lo primero que vamos a hacer es invitaros a que vengáis a conocer esta zona de China, precisamente esto de esa parte que hay enfrente de Taiwán, que la antigua isla llamada Formosa, que viene del nombre portugués de la isla Fermosa, la isla bonita, y que estuvo también durante 80 años bajo el dominio español. Entonces los españoles pues, mandan una embajada, mandan varios frailes que hacen viajes a la China, y mandan una embajada concretamente que va con varios jesuitas que van a ver cómo son los chinos. Esta embajada está compuesta por varios jesuitas y un militar, que es un paisano nuestro, Diego de Luarca. Hay ahora mismo un tratado, un libro de los escritos que manda Diego de Luarca, muy interesante, publicado. Yo lo leí, en el que ves que habla de los chinos, que son los mismos chinos, ¿no? Las actitudes y las cosas son muy parecidas. Entonces, este Diego de Luarca prepara la invasión, perdón, esta Diego de Luarca, a ver, está mirando la fecha, sí, en 1575. Y va Fray Martín de Rada al frente de ella, Diego de Luarca como militar, y Augusto Alonso Sánchez, los jesuitas, también iban a ver como China aceptando la embajada. ¿Por qué va un militar entre esa embajada que iba a cerrar? Va un militar porque los españoles decían, bueno, este señor se tiene que andar preocupando de mirar cómo son las costas, si están fortalecidas, dónde no están, dónde podríamos entrar. Iba a hacer un estudio, como lo hizo, de la costa que le permitieron los chinos del mar de China. Los chinos, siguiendo su característica, y eso también es importante para cuando si vamos a hacer algo empresarial allí, le dijeron que muy bien, que recibidos y que podía llegar a Pekín, pero ellos no querían que fuera a ver el emperador de tal, ni loco. Y entonces, a su estilo, empezaron a poner problemas. Mira, hay que cruzar un río y se nos han roto todas las barcas. Mira, hay que hacer no sé qué, ahora hay que hacer una parada aquí 2 meses porque va a venir un tiempo malo. Ahora el embajador, el mandarín de tal zona, de tal provincia les ha invitado y pasaba el tiempo. Los españoles, entre tanto, iban haciendo eso, los jesuitas, su labor, que era ver cómo eran los chinos, y entre otras cosas que hicieron, pues como somos españoles, al llegar ahí, ¿qué fueron a hacer? Pues a ver cómo eran las mujeres, a ver si eran guapas, si eran aseadas y eso, pues ahí fueron. Y fueron y claro, se encontraron con que, pues que eso, efectivamente, que eran mujeres guapas y aseadas y todo eso. Pero ojo, esto no es un asunto baladí. Iban a verlo por una razón muy clara, porque los españoles, cada vez que fuimos a un sitio en aquel tiempo, no creábamos territorios segregados de nuestra esencia. Creábamos mestizaje. Y el mestizaje es algo que tenía un gran valor para España, porque ya dijimos antes que era un país de 7 millones de habitantes, como la ciudad de Sevilla, que no llegaba a 7 y sin embargo tenía que mantener un imperio vastísimo. Fijaros que en esa zona donde está Filipinas y todo ese rosario de islas en el Océano Pacífico, al que le dimos nombre, desde Alaska hasta la Patagonia, puedes bajar hablando la lengua española, porque inmediatamente cerca de Alaska está Kentucky y luego California, la Alta California. Y las Californias, que yo estaba allí, se habla de español perfectamente todas. Fijaros que lo que hay ahí. No hay costa tan larga en el mundo como esa en la que puedes ir tantísimos kilómetros hablando nuestra lengua. No sé si es viable, pero a lo mejor algún día algún estudiante se quedó por allí, algo quedó. La cuestión es que, ¿por qué digo que no es baladí lo de ir a mirar a las mujeres si eran guapas o bellas, que siempre lo hacemos? Yo tengo que decir que en esto no hemos cambiado. Vamos ahora también vamos a ver las mujeres en su papá. Eso es una tradición española.
Pero vuelvo a recoger una carta que manda el obispo Salazar a la metrópoli, en la que dice así: por ser gente tan ladina y de tanto entendimiento, blanca, vistosa y de linda disposición, y tan noble y tan rica, que no tiene cosa de indios, sino salvo la fe y valentía en todo lo demás, nos hacen ventaja. Y por ser las mujeres extrañamente honestas, graves, fervosas, recogidas y fidelísimas y muy humildes y sujetas a sus maridos, de tanto más gracia y hermosura y discreción que las de España, y ricas y nobles, será muy llano y ordinario, honesto y honroso, como ya se hizo en Macán, Perú, el casarse los españoles, capitanes y soldados y mercaderes de toda suerte, aunque sean ilustres con ellas, y asentar y arraigar en la China. Quiere decir que ese mestizaje era promovido por la corona, porque mantener esos territorios con tan pocos como éramos no puede ser de otra manera que hacer españoles a los propios nativos. Y entonces así se defendían. Tengan en cuenta que en los territorios que ocuparon ingleses o holandeses, incluso los franceses, cada vez que venía un galego español o un inglés o un francés, se marchaban, no querían saber nada. Pero estos eran hijos de españoles y por lo tanto estaban defendiendo a España. España creó virreinatos, que era como una parte territorial más. Y eso fue una característica siempre de España. Yo personalmente estuve viviendo en el antiguo Sáhara español y viví en una provincia. No viví en un territorio del África Occidental o en un territorio de ultramar. Por tanto, esa era la forma de fijar un asentamiento sólido y estable. Y de hecho, cada vez que nos peleamos por ello, nos peleamos mucho, sobre todo con los ingleses, nos ganaron algunas veces en el mar, pero cada vez que ponían el pie en el suelo, les dábamos caña. Y era porque ellos estaban defendiendo su propia tierra, no habíamos segregado a los indígenas de los españoles. Por tanto, los indígenas defendían su propia tierra. De hecho, es así que les dimos caña, que voy a recordar como anécdota la del almirante Nelson, que llegó a Tenerife, que quería ocupar las Islas Canarias, que se bajó con un montón de ingleses allí, y allí les dieron tal caña que los dejaron medio barcos hundidos, se quedaron metidos dentro de un convento y, como era la caballerosidad entonces, el gobernador de las Islas Canarias le pidió que le firmara bajo una palabra de honor que nunca más volverían por allí, se intercambiaron unas botellas de vino y los dejaron marchar. Si no los hubieran dejado marchar, a lo mejor la historia era de otra manera. Pero bueno, vamos a volver un poco ahí. Ahí estamos y decimos que esas son las intenciones de España. Se podía hablar de muchísimas más cosas, pero no quiero perder mucho tiempo en esto. Y cuáles eran las intenciones de crear un asentamiento en China como Macán. Y todo ello para llevar las riquezas de China. Había seda, había muchas cosas. Sin embargo, no venía la orden del rey de su majestad católica Felipe II. No llegaba la orden para invadir China. ¿Y por qué no llegaba? Él siempre poniendo excusas. En el fondo es que cuando Felipe II ocupó el reino de Portugal, en el año, tengo que mirarlo también, en 1580, se anexiona Portugal. Se anexiona de una manera incorrecta porque Felipe II, no olvidemos que su madre era portuguesa. Era además hija de otra de las hijas de los reyes católicos, que se había casado con el rey Manuel de Portugal, una de las hijas de los reyes católicos, era María. Entonces tenía muchas razones para hacerse con la corona de Portugal. ¿Por qué la dinastía David de Portugal terminó en el momento en que el rey don Sebastián, una especie de Quijote portugués, pero un Quijote de verdad, el nuestro era ilusorio, que leía novelas de caballería, que también entró en la cifradura, no se le ocurrió más que lanzar una cruzada y marchó con toda la nobleza portuguesa y 20.000 portugueses a invadir el norte de África, el actual Marruecos, donde ya tenían ellos asentamiento en Ceuta y algún punto más, y era para hacer algo en el nombre de la cristiandad. Estaba en medio Irak y se encuentra con que en el clima africano y muchísimos los ejércitos de los sultanes de Marruecos tenían más poderío, más conocimiento, y en la batalla de Alcazarquivir
fallece, muere. Entonces, ¿quién le sustituiría? Sin descendencia, ¿quién había en Portugal para hacerse cargo del reino? Nadie. Un tío suyo, que se murió pronto, y otro pariente lejano era un abate, un cura que ya tenía mucha edad. Por tanto, los derechos, entonces no se concebía ningún país sin rey, y los derechos dinásticos le correspondieron a Felipe II. Por eso Felipe II unió las coronas de Portugal y de España. ¿Por qué digo esto? Porque los protocolos que firmó Felipe II para hacerse cargo de los dos reinos, que eran dos reinos, con los portugueses, digamos que discretamente, si no a escondidas, firmó un protocolo, un tratado en el que decía que, bueno, usted es rey de los portugueses, pero todo aquello que los portugueses andan manejando en el mundo y que hayan recogido o descubran los portugueses, sigue siendo portugués. Y todo aquello que los españoles descubran o manejen en el mundo es español. Y él así lo aceptó. Y desde luego China entraba dentro del ámbito de los portugueses. Por tanto, no quería enfrentarse con su otro reino, mandando a los del reino español a invadir China, y por eso les daba tantos lados. La cosa así se hace imposible la invasión de China, pero sin embargo la presencia empieza a ser cada vez española, sobre todo después de que el rey Felipe ocupa el reino de Portugal, empieza a ser más importante, y de hecho ya se manda la primera intento de embajada que llega a Macao. Los portugueses entonces no sabían todavía que su rey era el mismo que el de España, y cogen y metieron presos a los españoles que fueron por ahí. Hubo que mandar luego una embajada para sacarlos, ¿no? Entonces, siendo así, van ya muchos eruditos españoles a investigar, van a ver cómo son los chinos, de qué manera, porque ya dije antes que nosotros integrábamos en vez de segregacionar. En aquel momento aparecían muchas tierras para el mundo y nadie sabía quiénes eran los habitantes de allí, no sabían si eran monos o gorilas o lo que eran, ¿no? Y entonces llegaban los frailes, y en eso siempre fuimos bastante mejores que los ingleses, sin embargo tenemos mucha peor fama. Llegaban por allí y decían al rey: sí, estos señores tienen alma, son capaces de ser súbditos de su majestad. Y entonces se les hacía españoles. Y se les llevaba la salvación. Hay que ver esto con ojos de entonces. La salvación, que era la religión católica. Aún sigue siéndolo para muchas personas hoy día, pero entonces mucho más. Se les hacía el gran favor de hacerlos cristianos. Bueno, se les llevaba ahí. Claro, en China encontraron que, a diferencia de América, lo que encontraron fue una civilización cultural muy grande, y sobre todo en aspectos de filosofía o de organización de ciudades y todo eso, muy superior a la nuestra. Era distinto eso de los americanos, que eran ellos que estaban un poco más allá de la edad del hierro, ¿no? O perdón, de la edad de piedra. Entonces, se mandan todas estas embajadas tratando de llegar a crear, y se empiezan los contactos de España con China, se empiezan a comprar cosas, se empiezan a traer cosas. Y ya más adelante, en 1600 y pico, 1700 creo, el navegante y monje Urbaneta crea lo que es la primera línea marítima de largo recorrido, con ida y vuelta, 2 veces al año, que es el llamado el Galeón de Manila. El Galeón de Manila, que estaba destinado a comprar cosas en China y llevarlas a Veracruz, y de Veracruz al otro puerto al puerto más importante del Pacífico, luego por tierra pasaban al puerto más importante del Atlántico, y de ahí camino de la península ibérica. Entonces, al mismo tiempo que se llevaban esas cosas, se llevaba información sobre China, porque estos frailes, estos eruditos, empezaron a traducir textos del chino, empezaron a aprender chino, empezaron a mandar cosas para España explicándonos cómo eran. Y al mismo tiempo se llevaba lo que es la seda. De ahí que se importaba la seda que llevaba el Galeón de Manila, y de ahí que se diga esos pañuelos grandes que tanto gustan a las mujeres y a los hombres también. Los mantones de Manila no son mantones de Manila, en Manila no hay seda. Los mantones de Manila venían de Cantón,
China. Y había una flotilla de juntos que ya se habían puesto de acuerdo con los españoles para 2 veces llevar allí, pues fundamentalmente seda, pero además almizcle, además porcelanas, además maderas preciosas, todo lo que venía para Europa. Pero también se traían cosas. Y ahí es donde los chinos los empezaron a valorar. Los chinos quisieron, en un momento determinado, ellos tenían un sistema de monedas basado en los taenes chinos, pero eso era una moneda interior, que no servía más que para ellos. Y entonces, lo que necesitaban eran monedas para hacer transacciones con países del exterior, para comprar a japoneses o a comprar a tailandeses.